Hola, bienvenidos a este Polimedia en el que vamos a ver un poco la introducción al tema 1. Los Polimedia pues los iremos colgando poquito a poco conforme pueda ir realizándolos. En este pues simplemente es una introducción al cuerpo de los números reales que corresponde al primer tema. Y vamos a ver algunas cosas que seguramente ya conoceréis porque son contenidos que se dan en bachillerato y en educación secundaria, pero vamos a darles un pequeño repaso. En primer lugar, podemos hablar de los tipos de números, ¿no? Para introducir el cuerpo de los reales. Están los naturales, los que conocéis todo el mundo, los enteros, que incluyen también los negativos, los racionales, que se pueden representar en forma decimal o en forma de fracción, una fracción pues, del tipo AB, A partido por B, donde tanto A como B son números enteros, o bien números reales. Los números reales se caracterizan porque no se pueden expresar con un número finito de cifras decimales o periódicas. Por ejemplo, el número pi, como sabéis, tiene infinitas cifras decimales que no se van repitiendo, sino que cambian constantemente. O cualquier logaritmo o raíz de un número natural. Bien, veamos entonces. En el conjunto de los números reales, pues definimos algunas operaciones y sobre esas operaciones vemos que cumplen ciertas propiedades que conocéis todos vosotros ya. Por ejemplo, la conmutativa para la suma es que da igual el orden en el que sumemos. Y así pues con todas las... Así con el resto de propiedades, la propiedad asociativa para la suma, que quiere decir asociativa, quiere decir que si tienes tres números reales y vas a sumarlos, x y z, te da lo mismo sumar primero x e y y después la z que hacerlo al contrario, sumar primero la y la z y después la x. Es decir, que es lo mismo. Todas estas propiedades las tenéis correctamente puestas en los apuntes. El elemento neutro es una propiedad que dice que existe para todo número real otro número real llamado opuesto, denominado elemento neutro, tal que si le sumas a ese número real te da el mismo resultado, es decir, el número 0, que lo sumes a quien lo sumes, sigue dando el mismo número. Y luego está el elemento opuesto para la suma, que también te dice que existe un real tal que al sumarlo al número el resultado es 0, es el elemento neutro. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a las propiedades del producto. Son muy parecidas. También cumple la propiedad acumulativa, la asociativa, el elemento neutro y el elemento inverso. Es decir, ya no hablamos de elemento opuesto, sino que en el caso del producto nos referimos al inverso. Igual que para la suma, el elemento inverso es para cierto número real x, existe un elemento inverso tal que el producto es igual al elemento neutro. Recordar que en el caso del producto el elemento neutro es el número 1. Y luego la propiedad distributiva. La propiedad distributiva que nos dice cómo operar por ejemplo, cuando tenemos dos números, tres números, tal que así. Todos sabemos cómo operar en este caso para deshacer el paréntesis, que sería x por y más x por z. ¿De acuerdo? Bueno, con todas estas propiedades se dice que el conjunto de los números reales tiene estructura de cuerpo conmutativo. Esto es importante de cara al álgebra. En cálculo no nos vamos a ocupar más de este término. Tenemos algunas implicaciones. Por ejemplo, os voy a decir algunas indicaciones que tenéis que conocer. Tenéis que saber leer y expresar proposiciones matemáticas. Proposiciones que incluyan términos del tipo, del tipo para todo, existe, pertenece o es un elemento de otro conjunto o es un subconjunto. Todas estas expresiones, tal que, todo esto lo tenéis que conocer de cara a la asignatura. Todas las proposiciones que hemos visto hasta ahora, las propiedades son verdaderas. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas y en los problemas os podéis encontrar que os pregunten, demuestra que esta proposición es verdadera o demuestra que esta proposición es falsa. Para demostrar que es falsa simplemente basta con un contraejemplo. Por ejemplo, si yo digo que todo número real tiene un elemento opuesto,
elemento inverso pues no sería cierto porque el 0, por ejemplo, no tiene elemento inverso. No hay un número tal que multiplicado por 0 sea igual a 1. ¿De acuerdo? Sería un contraejemplo y con eso he demostrado que la proposición era falsa. Como he dicho, para demostrar que una proposición es verdadera, lo que hay que hacer es que se cumple siempre. Y para ello pues tengo que ir con razonamientos lógicos, que uno sea consecuencia estricta del anterior hasta llegar a demostrar lo que quiero demostrar. Es decir, que a veces demostrar que una proposición es verdadera es más difícil que demostrar que es falsa. Porque para que sea falsa, simplemente con encontrar un contraejemplo ya se demuestra. Otra precaución que tenéis que tener es cuidado al operar con el número 0, porque sabéis que el 0 es el único número real que no tiene inverso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya está, eso es todo.